Saludos, gentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Barcito FM. Vamos a tratar de hacer una revisión de esas denuncias que hemos conocido en las últimas semanas sobre cómo se están manejando las cosas dentro del sistema penitenciario, por qué no se atienden en realidad las resoluciones de los jueces, qué tipo de decisiones se toman en contra de aquellas personas que están detenidas y que han venido siendo señaladas estos procesos de persecución política. Vamos a ver casos específicos de el de Mauricio Landaverde, que conocimos la última semana, pero también vamos a tratar de hacer una revisión de qué ha estado sucediendo estos 5 años de la administración de Bukele bajo este tema de capturas y procesos que se han abierto, que están siendo cuestionados, porque hay detrás de ello un interés que va más allá de hacer justicia, un interés de operaciones políticas. Para eso vamos a conversar esta tarde con Ivania Cruz, del Comité de Familiares de Presos Políticos. Ivania, gracias por hacer espacio y estar con nosotros. Muchas gracias, Franklin, por recibirnos y también por permitirnos tener este espacio para permitir informar a la población a nivel nacional e internacional sobre la situación que se está viviendo en los casos de presos políticos, pero más allá de eso, que se está volviendo de una forma gravemente atentatoria, incluso al derecho de vida que cualquier ciudadano debe de tener y que está custodiada bajo el Estado, y hasta esta situación a eso es a lo que nosotros nos estamos enfrentando hoy por hoy: persecución política, presos políticos y ahora incluso esta gama de persecución a organizaciones defensoras de derechos humanos. Así Sí, que estamos este día precisamente para hablar también del caso de Mauricio Ramírez, que será sí. un placer poder informarles cómo está esta situación. Mira, es un caso en realidad, digamos, alarmante, preocupante, sobre todo, y hay que ponerlo así, digamos, sobre todo después de escuchar a la abogada Lucrecia Landaverde dar descripciones que en realidad parecen hasta surrealistas. Son un drama, una situación eh, tan, tan extrema que hemos conocido del caso de Alejandro Mason en esos mismos centros penales, bajo la dirección y la tutela de esos mismos funcionarios que ahora nuevamente están siendo señalados. Y por eso es que en realidad alarma, preocupa, qué es lo que está pasando. Y en ese sentido, Ivania, estos últimos días, esta semana recién pasada, conocimos una publicación que hace un periódico extranjero sobre el caso de Mauricio Landaverde, el exministro de Justicia, en una condición de salud preocupante, digamos. Si nos amplías un poco qué es lo que hay detrás de esto y qué precisamente es lo que se da a conocer, entiendo yo, por parte de los abogados del exministro. Sí, quizás comentarte un poquito el tema de antecedentes, porque esto es bien importante resaltar. ¿Quién fue Mauricio Ramírez? ¿Qué representa Mauricio Ramírez? ¿Por qué ahora es un preso político? ¿Y en qué situación él se encuentra actualmente? Sabemos que Mauricio Ramírez ha sido acusado por el gobierno de Bukele por el tema de Asocambio, de una asociación que se creó precisamente para que existiera un control, y era una recomendación de la Corte de Cuentas que le hizo al Ministerio de Seguridad en el tiempo que fue Mauricio Ramírez ministro de Seguridad. Precisamente era porque ese dinero es privado, es decir, las familias que ingresan dinero a las famosas tienditas, que ese dinero vaya destinado para ciertos artículos que los puedan canjear los reos adentro de un centro penal. Entonces, la creación de Asocambio fue una recomendación de la Corte de Cuentas, eso en primer lugar. En segundo lugar, es de recordar que Nayib Bukele, cuando asume la presidencia, en una conferencia de prensa, incluso cadena nacional, dijo que iba a acusar a Mauricio Ramírez allá en el 2019. Mauricio Ramírez se presenta voluntariamente a la fiscalía para saber si era real que existía tal investigación y le dijeron: no hay investigación, allá por el 2019. Uh -huh. En el 2021 resulta que obviamente es la captura, y aquí en el 1 de mayo del 2021, cuando cambian al fiscal, Mauricio Ramírez todavía estaba
en ese momento como agente policial, es decir, trabajando para la Policía Nacional Civil, aunque ya no fuera ministro, pero tenía una plaza y se estaba desempeñando ahí, incluso en conjunto con Howard Poto. Y le llega la información que de Casa Presidencial han enviado a 2 personas a la fiscalía para que se encargaran del caso de Mauricio Ramírez. Es allí cuando prácticamente al tener conocimiento se ordena la captura y en septiembre del 2021 es capturado. Le decretan medidas de detención en ese sentido en el juzgado de paz y pasa el proceso a la etapa de instrucción. Aquí me detengo en decir que en la etapa de instrucción, la jueza encargada del caso le da medidas sustitutivas a la detención y sale Mauricio. ¿En Mauricio qué mes tuvo es eso? precisamente en el mes de octubre. En el mes de octubre ordenan la libertad de Mauricio a finales de octubre y él Del, se del, presenta, del, perdón, del 20. del 2021. Es decir, estuvo un mes detenido en lo que se daba el traspaso del juzgado de paz al juzgado de instrucción. La jueza de instrucción le decreta medidas sustitutivas a la detención. Eso es allá a finales de octubre del año 2021. Y sale en libertad Mauricio en noviembre del 2021, en todo lo que se daba la orden precisamente. Y en ese mes que Mauricio Ramírez tuvo esa libertad condicionada, él elabora un escrito a puño y letra y lo presenta a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. En ese escrito, que a nosotros se nos ha dado a conocer hasta este año 2024, y que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no ha hecho nada, es decir, tiene conocimiento de ese escrito, pero no ha hecho nada, ahí nosotros nos damos cuenta cómo Mauricio Ramírez comienza a relatar todos los hechos que él ha considerado como persecución política, al grado de decir que él prácticamente se ha presentado voluntariamente a las instituciones públicas porque creyó en el sistema. Cuando en noviembre la Cámara Tercera de lo Penal revoca las medidas de Mauricio, aquí está lo sorprendente y por eso lo resalto y es importante este antecedente. Mauricio Ramírez creyó en el sistema judicial de El Salvador y se presenta voluntariamente al juzgado. Es decir, él mismo dice, yo no debo nada, yo no he hecho ningún acto de corrupción, yo me voy a presentar y como policía honesto que ha sido desde los acuerdos de paz hasta la fecha, él se presentó. Cualquiera puede decir, tuvo medidas, pudo haberse ido, pudo haber sido prófugo y no lo hizo, se presentó. Entonces, en esta situación que se presenta desde esa fecha hasta la actualidad, no ha tenido ni una tan sola visita a Mauricio Ramírez de sus abogados. Toda la comunicación que tuvo con sus abogados ha sido en audiencia preliminar vía telefónica, porque él estuvo de manera virtual, no de manera presencial, y se perdió todo tipo de contacto. Nunca Mauricio Ramírez ha tenido una consulta médica fuera del centro penal. Es una persona diabética, es una persona ya de edad avanzada y que ahora con el régimen de sección ha empeorado la situación del centro penal al grado también del tema alimenticio. Una persona diabética tiene que tener una dieta especial en su alimentación, situación que no la ha tenido. Eso precisamente un diabético que no tiene ese control se puede descompensar. Y más allá de eso, ahora la familia en este mes de marzo se entera que Mauricio Ramírez tiene una hernia que debe de ser operado y que no sabe si este gobierno le va a dar atención o no, y a lo mucho, obviamente, puede ser operado en el Hospital Rosales. Esa es la situación grave con la que nos estamos presentando hasta la fecha. Los abogados ya presentaron un escrito al Tribunal Quinto de Sentencia. Recordemos, el 11 de diciembre del año 2023, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador ordenó la libertad de Mauricio Ramírez y hasta la fecha no se ha dado cumplimiento. ¿Qué es lo que ha hecho COFAPES? ¿Qué es lo que ha hecho los abogados? COFAPES presentó un escrito a Osiris Luna,
a la Dirección General de Centros Penales a preguntarle por qué no lo han liberado, si ya existe una orden judicial, si él como funcionario está obligado a cumplir la orden que dieron los jueces. No tenemos respuesta hasta la fecha. Al no tener respuesta, entonces nosotros presentamos un aviso penal a la Fiscalía General de la República, precisamente por 3 delitos que están cometiendo tanto Osiris Luna como director general de centros penales y también el director de Mariona, que es desacato judicial, actos arbitrarios y privación de libertad. Estas 2 situaciones las hemos hecho como COFAPES y en el caso de los abogados, al enterarse de esta situación grave de salud, han presentado precisamente en fecha 3 de marzo de 2024 un escrito dirigido al tribunal donde se está pidiendo un estudio médico por parte de Medicina Legal a favor de Mauricio Ramírez. Hasta la fecha, no sabemos si el Instituto de Medicina Legal ya hizo ese reconocimiento médico o no lo ha hecho. La familia, como te repito, no tiene información y esta es parte de las torturas que hace el gobierno de El Salvador, no tener comunicación precisamente las personas reos, y no estamos hablando que sea un privilegio, no estamos hablando que sea un favor, es por ley, está en la ley penitenciaria que debe de haber visitas familiares o debe de haber visitas profesionales y el gobierno no lo cumple. ¿Qué es lo que temen? Que nosotros nos enteremos para que no tenga contacto Mauricio Ramírez con el mundo en el exterior. Con esto que, vamos a ver, tengo varias dudas, pero quiero terminar un poco esta parte que nos has relatado. Lo primero que te quiero preguntar, ¿es una condición de salud amenazante que pone en riesgo la vida de Mauricio Ramírez Landaverde, la condición que lo tienen en este momento sometido los responsables del centro penitenciario? Claro que sí. Desde el momento que Mauricio Ramírez es diabético y es una enfermedad crónica y por esa enfermedad cualquier cirugía se vuelve peligrosa, entonces sí, sí está en una condición más vulnerable. No solamente estamos hablando de cualquier enfermedad en primer lugar. En segundo lugar, lo que nosotros estamos pidiendo es que sea evaluado por especialistas. No se le han hecho exámenes. Cuando yo te digo que la familia se enteró que él tiene una hernia y debe de ser operado, ha sido por la clínica del mismo centro penal, no ha sido por un profesional especialista. Y eso es lo que más se preocupa a la familia. Igual no sabemos si la clínica vaya a ordenar, en el caso de Mauricio, poderlo sacar al Hospital Rosales y que ahí vaya a ser intervenido, que sinceramente la familia no espera que sea atendido en el hospital. Sabemos las negligencias de este gobierno y la ineficiencia que existe en el sistema de salud, que puede llegar incluso a poner en riesgo la vida de Mauricio Ramírez. Hay, a partir de esta condición y conociendo precedentes, como te lo decía al inicio, de lo que vimos en el caso de Alejandro Mason, que hay fotografías en las redes sociales de una situación extrema, o sea, extrema. No hay forma de explicar eso. Hay por parte de la familia, en realidad, una alarma de que se pueda estar provocando una situación similar de manera intencionada para poner en riesgo la vida de Mauricio Ramírez Landaverde. Sí, y nosotros tememos de esa situación y responsabilizamos al Estado de El Salvador y especialmente a este gobierno cualquier situación de Mauricio Ramírez que se pueda llegar a dar. Te comento que ese escrito al que he hecho alusión y que salió en esa nota periodística es un escrito que se tenía desde el año 2021, pero Mauricio Ramírez precisamente pidió a sus abogados en la audiencia preliminar que se llevó a cabo el año pasado que se diera a conocer ese escrito a nivel público. Si él, nada más, él sabe qué situación es la que está viviendo adentro de centros penales. Y si él ha decidido hacer público esa información que es delicada, que bajo la situación y la posición de Mauricio puede correr riesgo, considero que es de suma importancia ponerle atención a este punto. Y quiero incluso de ese escrito que te comento que lo tengo en mis manos, es decir, la familia le dio confianza a COFAPES para divulgarlo
darlo a conocer en estas notas periodísticas y en estas entrevistas. Parte de la información que dice en ese escrito es que él, en la responsabilidad que ocupó en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y también en la Policía Nacional Civil, mientras desempeñaba su cargo, recibió información de las instituciones y entidades responsables de inteligencia y otras a cargo de la obtención de análisis y de información sobre las peticiones, pláticas y entendimientos entre miembros de maras y pandillas con representantes del movimiento político que participaba en las elecciones presidenciales del 2019 y ahora es el partido en el gobierno. Es decir, literalmente dice ese escrito así. Es decir, Ramírez Landaverde, el ex ministro de Justicia y Seguridad, confirma de que tenían investigaciones y hay procesos que constatan eso, de vínculos y pláticas y reuniones de personas, miembros de Nuevas Ideas, que en ese momento era un movimiento todavía y en proceso de participar en las elecciones, con las estructuras de pandillas. Esto en realidad es un tema que pone todavía mayor nivel de riesgo a la vida de Ramírez Landaverde. ¿Qué otros elementos destaca la nota, Ivani? Otra de las situaciones es que en dicha negociación se trató el punto de represalias a futuro que el nuevo gobierno deberá tomar contra los funcionarios que integramos en ese momento el Gabinete de Seguridad. Por lo que estamos convencidos que la persecución política de que somos víctimas actualmente responde también al cumplimiento de las exigencias que en su momento se discutió por parte de las pandillas a la nueva administración. Es decir, que ese pacto entre las pandillas y el gobierno que se dio a conocer por un medio periodístico investigativo, vimos fotografía, vimos esa situación. Parte de lo que pidió los líderes de la pandilla es que Mauricio Ramírez estuviera en prisión. Y tiene lógica esa situación, porque cuando Mauricio Ramírez estuvo a cargo, combatió la delincuencia, combatió a las pandillas. Y si ustedes pueden comenzar, digamos, a armar el rompecabezas, lo que ha hecho este gobierno es limpiar cada uno de esos funcionarios. Melara tenía información de esa tregua, lo quitó como fiscal. Melara, para la audiencia, Melara es ex fiscal. El fiscal anterior a esto. Correcto. El ex fiscal general de la República, el licenciado Melara, lo quitó como fiscal y era quien tenía a cargo la investigación también llamado o denominado como Catedral, que era precisamente esta tregua entre las pandillas y funcionarios del gobierno. Posteriormente, el nuevo fiscal general de la República, ¿verdad? Rodolfo Delgado, cierra la investigación y toda esa documentación la manda a archivar. El fiscal también que estaba a cargo de ese caso tuvo que exiliarse del país porque temía por su seguridad. Y ahora también sabemos que parte de los movimientos que se dieron, ya Rodolfo Delgado en la institución de la Fiscalía General de la República, pudo constatar quiénes tenían información de dicha investigación. Y parte de los que tenían información, obviamente, por los cargos que desempeñó Mauricio Ramírez. Por lo que Mauricio Ramírez estaba convencido que eso era una represalia, un pacto, ¿verdad?, sobre esa situación y que sabía que el tema de Azocambio era una fabricación nada más para mantenerlos en prisión. ¿Y dónde se puede constatar precisamente ese punto? Es que todos los que tienen que ver con Azocambio tienen medidas sustitutivas a la detención. Quiere decir que tienen una libertad condicionada, a excepción de dos personas, Mauricio Ramírez y Ramón Roque. No es lógico que en un mismo caso solo quieren mantener en prisión a dos personas que ya tienen carta de libertad y que se resisten, obviamente, en cumplirla. Todavía suena más irónico el hecho que Azocambio tenga como testigo ofrecido por la Fiscalía a Osiris Luna,
Entonces, eso es realmente para nosotros el colmo. La persona que Mauricio estaba investigando ahora va a ser testigo en contra de él de su propio caso. Vamos a ver, impresionante esto que estás contándome, Ivania. Ahora, vamos a ver, ¿qué pasa con, por qué se le da un primer medida, una primera medida sustitutiva y luego se vuelve a llamar? ¿Qué pasa con esa jueza? Hay información de que también fue amonestada o sancionada o trasladada. No sé cuál sería el término. Sí, te comento, cuando le dan medidas a Mauricio Ramírez, precisamente es porque tiene todos los arraigos que la ley dice, que no existe un peligro de fuga y tiene una apariencia de buen derecho en el cual esta persona, aunque el proceso siga abierto, puede tener una libertad condicionada. Recordemos que el tema de la detención, la ley dice que es la medida más gravosa y se debe de tomar como última instancia, pero lastimosamente en este país es la regla general. Cuando la jueza de instrucción le da medidas, esta es castigada por parte de la Corte Suprema de Justicia, la cual es removida de su cargo para el juzgado de mexicanos, es decir, de alguna u otra manera hay una degradación en su cargo. ¿Por qué le dio las medidas? Tenía todo el tema de arraigo. ¿Qué fue el segundo paso que los abogados y la familia realizó? Una solicitud de medidas de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿En qué sentido va digamos, esa solicitud? Va en el sentido que Mauricio, por el cargo que él desempeñó, es ilógico que esté en un centro penal donde existen diferentes tipos criminales, con los cuales hay muchos que están ahí que el mismo Mauricio metió preso. Entonces eso pone doblemente en riesgo su vida. Incluso la jueza en la resolución dijo que si a Mauricio iba a ser obviamente detenido y no se le iba a cumplir las medidas, este debe de ser en una Bartolina y no en un centro penal para que no se ponga en riesgo su vida. Cuando la Comisión Interamericana acepta la solicitud y le traslada al gobierno que le dé respuesta y le da un plazo de 10 días, el gobierno no contesta la solicitud de la comisión. Pero ojo, sí tuvimos información que en ese momento lo que hizo el gobierno fue ponerlo en una celda por aparte y fue darle una, digamos, una dieta un poco balanceada por el tema de su diabetes. Pero cuando vino el régimen de sección, eso se eliminó. La alimentación empeoró y la dieta que tenía se la quitaron. Todo eso vino consecuencia, obviamente, y lo hemos visto en diferentes fotografías, que Mauricio, en la forma en cómo entró en el centro penal, está bastante disminución de peso en comparación como está hoy en día. Diferente es que nosotros podemos ver los presos de Bukele que son show. Por ejemplo, este diputado que el día de ayer a él sí lo sacan en sus audiencias, a Mauricio no lo quieren sacar, solo en virtual. Vemos que existe condiciones diferentes. La verdad es que cualquiera puede ser chiste en decir, bueno, ¿y esta persona por qué va con incluso con el mejor corte, el corte al gusto del cliente y en condiciones completamente normal, cuando nosotros vemos situaciones de presos que están en deterioro? ¿Y por qué entonces hay un trato privilegiado para el exdiputado de Nuevas Ideas que está siendo procesado y en el caso de otros funcionarios que son de partido de oposición los tratan de forma desigual, discriminatorio, con torturas, con todo este tipo de acciones, con incumplimiento de resoluciones? Es ahí donde nosotros decimos, es un show, obviamente cuando lo hacen con sus propios personajes del partido que está en el oficialismo, que cuando de verdad lo hacen con una represalia y un odio y una persecución política a otras personas. Volvamos a la carta, Iván. Te quiero preguntar sobre la carta un par de temas adicionales. ¿Cuál es el motivo y por qué a la Procuraduría? O sea, ¿cuál es el motivo de presentar la carta? ¿Es para atenuar, para tratar de generar una alerta o para tratar de cuidarse?
O sea, ¿qué es lo que busca el hecho de presentar una carta? Y lo segundo, ¿por qué a la Procuraduría de Derechos Humanos, conociendo que esta institución prácticamente se ha desmontado, digamos? Sí, volvamos al contexto cuando él presenta la carta. En ese momento que él presenta la carta es recibida, aquí está el sellito, para el 6 de octubre del 2021, recibido a las 9:25 de la mañana. Ese contexto estábamos en el sentido que todas las instituciones ya las tenía Bukele, la Fiscalía, la Corte, y obviamente había mayoría en la Asamblea Legislativa. En ese Sí. momento que Mauricio sale libertad condicionada, el único que conservaba su cargo, digamos, de los anteriores, era el licenciado Apolonio, como procurador para la defensa de los derechos humanos. Ujú. Entonces, Mauricio, en esa postura, consideraba que el único institución, entre comillas, de forma independiente, era en Confiaba ese también en momento. la Procuraduría, digamos. Confió en la Procuraduría y que era el único que no había puesto todavía Bukele su funcionario. Entonces Sí. consideró que la nota de todos los lugares donde él podía ponerlo, que tenía que ser recibido por una institución estatal, era en ese momento la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Por eso lo interpuso ahí, porque Ok. consideró que era en ese momento independiente y porque sí necesitaba él tener un respaldo que lo informó a una institución de gobierno o una institución del Estado. Independientemente que la institución no moviera ni un dedo, porque esa carta se desconocía hasta hoy que un medio hace pública esta información. Sino, en Correcto. realidad, esa carta que se presentó, aunque fue a un funcionario que en teoría no controlaba, digamos, el oficialismo, la carta se escondió a todo el mundo. Así es, la información se mantuvo oculta, aunque sí lo haya hecho él de forma oficial, y se Uh -huh. mantuvo oculta toda esta situación porque él consideraba que en lo que iba el proceso avanzando, él iba a demostrar su inocencia. Okay. Lastimosamente, como te repito, Mauricio creyó en el sistema y en la medida que ha venido pasando los meses y el proceso, ha venido de alguna u otra manera resultando ciertas ventajas, porque así como inició la fiscalía de la cantidad de 14 millones de dólares de cambio, esa cantidad ha venido con esa narrativa disminuyendo dentro del proceso. Y peritajes que incluso ha hecho la fiscalía, se concluyó que ningún dinero fue destinado a ninguna cuenta de los particulares. Y un peritaje realizado por, digamos, la parte acusadora, que es la fiscalía. Entonces llama la atención que el caso se va, como diciendo, desmontando de alguna manera, pero él sabe que su situación no es solo jurídica o legal, sino que habla de un tinte político dentro de todo ello. Es así que Mauricio, al ver que tuvo carta de libertad el 11 de diciembre y al saber él que hasta la fecha no se le ha cumplido, él ya deja de creer en el sistema, sabe que existe una persecución política bastante fuerte. Me imagino yo que el tema incluso de Alejandro Meiso también tuvo que haber tenido información, me imagino, lo supongo, no lo estoy confirmando, y es así que él se ha atrevido precisamente a querer dar información con el tema de lo que él sabía que había hecho cuando estuvo en libertad. Entonces dijo, hoy sí es momento que se descubra esta información ante cualquier situación de seguridad o atentatoria en su derecho a salud, que es lo que Mauricio está viviendo ahorita. El motivo, digamos, de elaborar la nota, él expone allí algún motivo en la nota, es decir, dejo esto como prueba o hay alguna cuestión que más o menos nos haga entender esa, digamos, cómo Mauricio Ramírez Landaverde, el exministro, se anticipa, ya aunque confiaba en las instituciones o las ponía a prueba, pues, pero Sí, dijo, voy a dejar esta carta de cambio aquí. precisamente un punto de lo que dice la carta es que él mismo dice que considerando que el actual gobierno, por medio de la Asamblea Legislativa,
ha tomado el control del órgano judicial a destituir el pasado 1 de mayo del 2021 a los magistrados legítimos de la Sala de lo Constitucional y trasladar a más de 200 jueces, no contamos con garantías judiciales que permitan que ser privados de libertad de manera injusta y legal, lo cual constituiría un grave atentado contra nuestro derecho a la vida, dice él, y a la integridad personal en caso de ser trasladados a un centro penitenciario, debido a los cargos que ocupamos al frente de la política de seguridad pública y penitenciaria y en nuestra trayectoria dentro de la PNC. Tanto nosotros, dice él, como nuestra familia somos personas de alto riesgo, por cuanto hemos desarticulado estructuras de crimen organizado, de maras y pandillas, entre otros. Es así que Mauricio precisamente entrega esta carta y en base a esta carta también fue la que permitió realizar el trámite a la Comisión Interamericana. Ok. Con todo esto que hemos escuchado, eh, te pregunto una cosa. El gobierno, no sé si tendrán información, certeza, Ivania, los familiares, los abogados, conocía de la existencia de esta carta, lo más seguro, porque estaba en una institución que básicamente el gobierno controla. Ante eso, ¿ustedes creen que ante, digamos, conocer esta información es que se toma la decisión de volverlo a encerrar y tomar estas medidas que ha estado sufriendo Mauricio Ramírez Landaverde, el ex ministro de Seguridad, en el centro penal? Es una hipótesis. Es una hipótesis el hecho de que él haya dado a conocer esta situación cuando estuvo en libertad y por eso se haya ordenado la recaptura. Es una posibilidad. La segunda es lo que yo te menciono, saben los funcionarios de este gobierno que han cometido y que no quieren dejar ningún cartucho suelto, suponiendo ellos que no, pero al final hemos visto y el tiempo nos lo ha dicho, que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto y las situaciones y los trapos sucios del gobierno se han venido descubriendo poco a poco. Entonces considero de que es insostenible el hecho de que intenten realizar cualquier incluso atentado en contra de Mauricio Ramírez cuando saben la información de alguna u otra manera se ha tenido. Eso en primer lugar. En segundo, en el caso de Mauricio Ramírez ha sido diferente como los casos de Mason, porque de alguna u otra manera la familia se anticipó ante la Comisión Interamericana. Existen demasiadas instituciones intervinientes donde conocen la situación de Mauricio Ramírez y donde precisamente el hecho de que él se haya entregado voluntariamente habla muy bien de él como persona, ¿verdad? Querer enfrentar la justicia. Sí, su Es ahí donde se solvencia, les su complica. trabajo como funcionario, el papel. Es decir, aquí estoy, me voy a someter al proceso, a la investigación, y voy a demostrar que los señalamientos son equivocados. ¿No? Es un poco lo que demuestra en su decisión de quedarse, de hacerle frente y de entregarse al sistema. Pero el sistema de justicia le ha respondido totalmente de una forma, digamos, arbitraria, abusando de todo. Correcto, y esa moral de estar en la frente en alto, ¿verdad? En el caso de Mauricio Ramírez, dice mucho de él y precisamente eso nos permite a nosotros como COFAPES tocar puertas y tener credibilidad en este caso de decir que es arbitrario, que es persecución política, que es ilegal y que todavía se asombran incluso reuniones que nosotros tenemos el hecho que sí existe una carta de libertad y que estos funcionarios se niegan a cumplirlo. Entonces, de alguna u otra manera, esa incidencia que se ha tenido en el caso de Mauricio, yo pienso que deben de, obviamente, de pensar dos veces cualquier acción que van a hacer en contra de él porque Sí. saben de alguna manera que la información del caso de Mauricio, ese informe que como COFAPES nosotros realizamos, nosotros lo hemos entregado a diferentes instituciones nacional e internacional, a cuerpos diplomáticos, a organizaciones defensoras de derechos humanos de España, de Washington. Es decir, nosotros hemos tocado puertas que al menos la situación de las personas y los familiares que integran el comité obviamente ha proporcionado esa información y de Con alguna u esto, otra manera es una garantía
el hecho de esta denuncia que nosotros estamos haciendo y lo que nosotros queremos es que se cumpla. Totalmente. Vamos a ver, aparte de esta carta y de los contenidos que me has compartido, hay algo otros elementos que a partir del contacto con los abogados o información que de alguna manera en la audiencia, aunque fue de manera virtual, haya compartido, digamos, el exministro para tratar de reforzar y generar este tipo de elementos que son reveladores. Básicamente lo que está diciendo es, obtuvimos información de el acuerdo de las pandillas y este gobierno de Nuevas Ideas durante mi administración. Ese es un poco lo que queda más o menos expuesto, digamos. ¿Hay algo otros elementos? Sí, bueno, en este sentido, cuando fue la audiencia preliminar, ahí los abogados estaban seguros de que a Mauricio, como son dos delitos que se le están atribuyendo, el de actos arbitrarios y el de peculado, que uno de esos delitos iba a quedar desvanecido para que se fuera precisamente el proceso para la tercera etapa, es decir, para juicio, en una vista pública, en el cual la jueza de instrucción, esta nueva que impusieron después de haber castigado a la otra que trasladaron, fue una pasapapeles, ¿verdad? No se detuvo, obviamente, a individualizar cada caso y a precisamente incorporar todo lo que en su conjunto se había presentado con los abogados. Y pasó el caso igual, como estaba, no hizo ninguna modificación en el sentido y pasó al tribunal quinto de sentencia. En este tribunal sí podemos decir que ha actuado, al menos yo considero que algunos jueces se ponen a pensar, bueno, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Allá Sí, si lo demás no resulta, pero al menos nosotros no va a recaer responsabilidades. Han sí, tratado de desempeñar porque uno de esos méritos se puede decir que hicieron lo correcto fue haber dado la Carta de Libertad precisamente el 11 de diciembre. Lo segundo que yo considero es que el tribunal a esta fecha que centros penales se niega a dar en libertad a Mauricio a esta fecha, el tribunal quinto de sentencia puede remitir el expediente a la fiscalía, ¿verdad? Más allá del aviso penal que nosotros pusimos como COFAPE, lo puede remitir porque ellos como jueces pueden decir, están cometiendo delito estos funcionarios por no querer cumplir nuestra sí. resolución. Y es que desde que llegó el gobierno de Bukele, han querido minimizar el trabajo de los jueces o las resoluciones cuando este debe ser obligatorio cumplimiento, sea quien sea. Entonces, ahí esa parte de mandar ese expediente en contra de Osiris Luna, todavía este tribunal no se atreve a hacerlo. Por eso como COFAPE presentamos ese aviso penal. Entonces, yo que se haga ese chequeo médico que ya los abogados ya lo solicitaron, es decir, lo jurídico se va haciendo al pie de la letra y que permitan que Mauricio Ramírez salga a un chequeo médico. Bueno, el caso de Calixto, por ejemplo, se permitió que saliera un chequeo médico y de esa manera se pudo ver lo grave de la situación de salud en la que él se encontraba y por esa fotografía pudimos darlas a conocer a todos ustedes. Ahora, lo que nosotros queremos de Mauricio es que salga, que se haga esos exámenes que son urgentes, saber su condición de salud para que permitan precisamente tener esa libertad. Incluso yo me pongo a pensar, si la idea es precisamente cumplir esta resolución, hasta un arresto domiciliar pueden hacerlo. Y no Sí. supuestamente habían obtenido financiamiento para los dispositivos electrónicos y no tienen ninguno. Es decir, hay métodos diferentes, alternativas diferentes, pero este gobierno se niega a cumplirlo. Saben los abogados, Ivania, si en este caso conocemos que Ramírez Landaverde no solo fue el exministro de Justicia, sino también fungió como policía. Fue parte de operativos y durante el ciclo de este ejercicio en el cual estuvo al frente, es cuando se recrudeció el combate con las pandillas. Eh, ¿Saben ustedes si ha tenido algún tipo de amenaza, de intimidación
por parte de estructuras, pandillas u otro tipo de, digamos, de gente recluida en esos centros penales que de alguna manera pueda estar o traiga cola, digamos, desde esa época cuando el exministro actuaba en función de combatir las pandillas. Bueno, desconozco si en algún momento ha habido incluso un atentado adentro del mismo centro penal, porque suele suceder, pero como te repito, uno desconoce esa información. Sí sabemos que muchos de los que ya tienen sentencia, incluso que hubo ese combate a la delincuencia, están en el SECOT, no están en Mariona ni siquiera. Muchos de las capturas arbitrarias están en los centros penales donde está obviamente las condiciones más deplorables. Por eso es que yo manejo la teoría que el gobierno sigue con la tregua con las pandillas porque le prestó mejores condiciones a aquellos que de verdad son pandilleros y que obviamente tienen que cumplir esa pena y tener ese castigo por todo lo malo que le hicieron al pueblo salvadoreño y cuánta sangre derramada. Nosotros estamos de acuerdo que se combata la delincuencia, pero Ujú. sabemos que la gente que está muriendo en los centros penales no son pandilleros, son precisamente gente que nunca ha vivido eso y por eso no aguanta digamos, esas condiciones insalubres, hacinamientos, falta de atención médica y torturas. Un ejemplo claro es cuando en las detenciones arbitrarias y precisamente hacen las capturas de esta persona, son torturados los inocentes. ¿Por qué? Porque los que son ya con distintivos de pandilla lo saben distinguir por un tatuaje o por Sí, antecedentes penales. En cambio, la gente inocente obviamente golpeadas hasta que de manera de tortura intenten decir que son de algún grupo criminal, porque así quieren ellos que sea, hasta golpearlos hasta que lo hagan. Entonces, en ese contexto del régimen de excepción, de que se vuelve con hacinamiento completo, sí tenemos conocimiento que los sectores donde estaban los políticos, obviamente ujú, tuvieron que compartir celdas, ¿verdad? En un primer momento no, y en esto del régimen de excepción sí se comparten celdas. Eh, no sé hasta qué grado ha habido un riesgo en Mauricio con este tipo de personas. sí. Y si llegó a pasar, obviamente tuvo que haber sido atendido en la clínica de Mariona, porque te repito, nunca ha salido del centro penal, pero sí te puedo decir que esa moral y esa frente en alto que tiene Mauricio Ramírez es bastante respetada incluso por Mm. empleados de Mariona, que lo han conocido de años sus funciones cuando éste lo desempeñaba como una autoridad. Dos Y cosas más sobre el caso. en Perdón, sí, 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 sobre por el favor. caso, bueno, sobre el caso te puedo decir, Te quería preguntar dos cosas bien puntuales sobre el caso. Uno, eh, ¿cuándo debió haber estado en libertad? Porque entiendo que no solo tuvo las medidas sustitutivas, sino que también se venció el plazo de los 2 años. O sea, debían poner cuándo y cuánto tiempo lleva entonces, digamos, en detención extra, ¿ya? Que ya debía haber estado en libertad. bueno, el tema de las medidas cuando fue decretada, porque a Mauricio Ramírez 3 veces le han dado medidas sustitutivas a la detención. Ujú, Una es cuando esta jueza se lo da en octubre del 2021 y es trasladada, pero obviamente se cumple, ¿verdad? Dichas ujú. medidas. La Cámara lo revoca y cuando la Cámara lo revoca, le llega a esta nueva jueza de instrucción nuevamente la resolución. Posteriormente, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando se presentan las medidas de protección, se vuelve a presentar una solicitud de audiencia en el caso de Mauricio, allá por enero del 2022. En enero del 2022 le vuelven a decretar medidas sustitutivas. Vuelven obviamente a denegarlas la Cámara. Y ahora, el 11 de diciembre del 2023, al cumplir los 2 años, se vuelve precisamente a dar esas medidas porque ya es insostenible, ya pasó el plazo. Si solamente en el caso de crimen organizado, que es en el caso del régimen de excepción, no aplican los 2 años, pero en estos casos que son comunes, sí aplican los 2 años. Entonces, prácticamente tenemos desde diciembre que no se le da cumplimiento, es decir, enero, febrero, marzo, abril y ahora mayo, 5 meses en incumplimiento.
finalmente, siempre sobre el tema de Mauricio, la familia, al conocer todo esto, porque supongo yo que toda esta información tampoco la familia tenía. Entonces, ¿cómo ha reaccionado? No sé si eh, han tratado de hacer alguna solicitud, porque esto también tiene que ver con el tema humano, el tema solidario, el tema de los hijos, de la esposa, de los padres. Es decir, todo esto también juega un marco, digamos, entra en un ambiente también humano. No sé cuál es la reacción, si hay algún elemento, Ivania, que pudiéramos compartir con la audiencia respecto a esto. Bueno, yo te comento que igual la familia ha buscado protección. Eh, es triste ver la frustración de ellos en decirnos a nosotros, Mauricio creyó en el sistema, pensó que esto se iba a resolver por el lado legal, ¿verdad? Para que su nombre fuera limpiado de esa mala imagen que intentó el gobierno poner en la familia de nosotros. Manifiestan preocupación y más ahora, una preocupación bastante profunda con el tema de su salud. Temen que Mauricio, después de ser un preso político, no vaya a verse amenazada su derecho a la vida. Es Ujú. así que la familia, obviamente, por ese mismo temor, le piden a COFAPES y en este caso a esta servidora como vocera de COFAPES, ser la voz de ellos, porque Sí, obviamente ellos no quieren dar la cara por el mismo temor a este sistema y es normal. Es normal por el cargo que desempeñó Mauricio, es normal por la persecución política y este gobierno que actúa con represión, ¿verdad? Y ese miedo hace manipular precisamente a veces a las personas que se neutralizan ante una situación como esa. Es por eso que nosotros obviamente hemos agarrado la voz y sí. realizar esta denuncia, que eso, como tú dices, es de humanidad, es de solidaridad. En estos momentos tan difíciles que vive el país, alzar la voz no es de un privilegio, no, es un reto, es un reto. Hoy por hoy es un reto. Y los que estamos, digamos, dando la cara en esas vocerías, tenemos precisamente ese riesgo, pero también lo hacemos de manera colectiva. Por eso COFAPES busca alianza, busca precisamente organizaciones de apoyo y también es información que nosotros hemos dado a ciertas personas importantes para que se pueda hacer algo en estos casos tan graves y dolorosos que estamos viviendo. Vamos a un tema más general, pero tomando este caso como un precedente, digamos. Aquí, por lo que tú nos has revelado, eh, hay un claro señalamiento, y no solo eso, sobre el tema de la tregua o sobre el tema de el acuerdo de este gobierno con las pandillas. Pero lo segundo que me parece grave es que la captura de, de Mauricio Ramírez Landaverde es como una petición de las pandillas a este gobierno. Es decir, si esto es lo que está sucediendo y las instituciones lo tienen claro, Ivania, ¿qué tipo de instituciones son las que tiene el país desde la mirada de COFAPES? Que estamos siendo gobernados por unos criminales y unos corruptos, así, literal. Es decir, Osiris Luna tuvo su expediente en las CICIES, precisamente tuvo expediente en la Fiscalía por ese tipo de acuerdos y pactos entre pandillas y privilegios que fueron dados en centros penales, líderes de pandillas trasladados en ambulancias para que puedan tener visitas en hospitales, ver precisamente funcionarios haciendo treguas en el marco esto de las elecciones. Obviamente no es de personas ni éticas ni con moral. Vemos precisamente ciertas investigaciones periodísticas. Más allá de esto, el famoso caso del CROT, ¿quién lo liberó? Obviamente este gobierno se prestó a liberarlo y no solamente se prestó a liberarlo, a alguien que tiene que estar ahorita cumpliendo una máxima pena, sino también se prestaron a generar una corrupción y querer hacer un acuerdo con otro pandillero de la pandilla contraria, obviamente, a la del CROT. O sea, y hacer acuerdos hasta con, digamos, narcos, etcétera. O sea, estamos viendo una situación que cualquiera puede decir, esto es de película, esto es de una serie de Netflix, pero no, Ujú. señores, esta es la realidad de El Salvador.
y que obviamente con tanta corrupción que se ha descubierto, ya esa narrativa de tildar a otros de corruptos o de tildar a otros como sus enemigos, esa es la cortina de humo de este gobierno ante la corrupción de ellos y ante los crímenes de ellos. Obviamente el tema de persecución política es la cortina de humo que ellos utilizan, la narrativa que ellos quieren imponer y obviamente tienen recursos, ¿verdad? Con ese marketing publicitario de hacer una ilusión del Salvador que no vivimos para aquellos hermanos que están en el exterior. A la mirada de COFAPES estamos claros que ha existido persecución política desde el 2019. Esto no es de ahora. Esto marca desde el año 2019, pero que ahora se ha venido consolidando mucho más con la falta de garantías que ya no tenemos por el régimen de sección, ante la falta de institucionalidad, porque no hay ninguna institución independiente, ante jueces impuestos por este gobierno, jueces sin rostro. Entonces el escenario, obviamente, fue precisamente hecho a la medida para que nadie busque un auxilio. Ujú. Y sabemos que esto se puede profundizar ahora precisamente con esa reelección ilegítima de Bukele. Estamos ante una situación grave que yo en esta oportunidad puedo decir que aquellos países que siempre se han solidarizado con El Salvador y que incluso trabajan de mano a mano con este gobierno y que están financiando a este gobierno, una de sus condiciones claves sería que cumplan las resoluciones de los tribunales y que se cumplan los derechos humanos de todas las personas. Si no hubiesen esas garantías, no haya financiamiento, porque lo que ellos creen que están financiando es contra la delincuencia, lo que están haciendo es financiando para precisamente matar a personas dentro de centros penales de forma injusta y que son inocentes. Cuando nosotros decimos estas personas están muriendo, son personas inocentes que tenían incluso carta de libertad. Ujú. Y nosotros no queremos llegar a eso en el caso de Mauricio Ramírez, que tiene carta de libertad, y después estemos dando una entrevista que estemos lamentando precisamente otro suceso más grave. Entonces, esa es la mirada que COFAPE ve de toda esta situación y es precisamente el auxilio que nosotros estamos pidiendo ante la comunidad internacional en su intervención. ¿Cuántos casos como estos conocen ustedes que están activos y que se han dado durante este ciclo del régimen de Bukele y Bani? Bueno, mira, como COFAPE solo manejamos el tema de persecución, de presos políticos o el tema de exiliados, pero como abogada particular, sí, Ujú. tengo, por ejemplo, en mi caso, en lo que nosotros andamos de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos, son aproximadamente 50 personas con carta de libertad de 6 meses, 7 meses y que no los quieren dejar salir. Vemos una situación que antes eran liberados en la madrugada, o sea, por grupos, pero eran liberados. Pero posteriormente, de las elecciones para acá, no quieren hacer absolutamente ningún movimiento en los centros penales. ¿Y qué está pasando? ¿Qué es lo que ustedes, no sé, alguna información, qué es lo que puede estar pasando? Obviamente las personas que han salido y que antes de salir, te comento, por información de personas que esta servidora ha representado, Ujú. antes de salir los llevan a una oficina y les dicen, pasan como una hora dándoles terapia, que si llegan a hablar algo de lo que sucede adentro de los centros penales, los van a buscar, los van a recapturar y les van a poner 3 delitos más hasta que se pudran en una cárcel. Es decir, los amenazan antes de sacarlos. Ujú. Y obviamente cuando salen, salen temerosos de todo lo que han vivido y temerosos de volver a una cárcel. Ujú. Algunos han sido valientes y los hemos visto que de forma anónima han denunciado su caso y Ujú. dice, yo viví esto, yo pasé por esto. Entonces, ante las personas que lograron dar precisamente esa libertad, se ha filtrado información de lo que se vivió y ahora se rehúsan a que cualquier otra persona salga de los centros penales y vemos precisamente cómo se contradicen entre los mismos funcionarios del gobierno. Ahí está el comisionado de derechos humanos, que es prácticamente un servidor de adorno porque por la defensa de los derechos humanos no hace nada,
que dice que el régimen de sección está destinado solo para pandilleros y que no hay inocentes. Y por un lado está la conferencia de prensa de Bukele, donde dice, vamos a liberar a los inocentes. Es decir, aceptó que sí hay un margen de error. Y después ese margen de error lo minimiza en decir, son daños colaterales. No, son vidas de personas que están sufriendo ahí adentro, de niños y niñas abandonados porque sus padres están detenidos, de campesinos que solamente estaban haciendo su trabajo cuando fueron detenidos, de personas inocentes, tal vez un joven que incluso estaba estudiando en la universidad con ganas de superación y su único pecado era vivir cerca de una colonia que siempre fue asediada por criminales, es decir, es paradójico. Tengo familias que fueron víctimas de las pandillas y que creyeron que esto iba a ser una solución, pero ahora fueron víctimas de los soldados y fueron víctimas de los policías y de este gobierno. Entonces, sí, vamos a una situación bastante fuerte y en el caso de Mauricio es uno de tantos que Ujú. se rehúsa, obviamente, este gobierno a querer cumplir dicha resolución. ¿Hay alguna expectativa? Bueno, no sé, no le llamaría expectativa, sino han hecho ustedes más o menos algunos escenarios, porque, y quizás ya con una reflexión de cierre, Ivani, eh, básicamente queda una semana para que se vuelva a instalar esta Asamblea Legislativa. Todos sabemos la correlación que tiene. El tema de los municipios de alguna manera sigue siendo irrelevante, aunque va a generar un caos e incertidumbre por los cambios que se han hecho. Pero en un mes más se instala una vez más este gobierno, bajo todas las situaciones que conocemos, pero nuevamente se instala. ¿Qué pasa con el sistema de derechos humanos? ¿Qué pasa con el sistema de justicia? ¿Qué pasa con esas instituciones que en realidad tienen esa responsabilidad de velar de alguna manera porque las cosas correctas se hagan bien, ¿verdad? Y las cosas malas se castiguen? Eh, ¿Qué es lo que, a qué nos enfrentamos como país en esta siguiente etapa que va a entrar los salvadoreños, ¿verdad? Que ya en un mes, básicamente, eh, como tú decías, se instala ese nuevo momento. Sí, se consolida más una dictadura en el cual los primeros cambios van a ser los miles de despidos que van a haber en la asamblea, en las municipalidades, en instituciones de gobierno. El alto costo de la vida obviamente lo está sintiendo la población y eso es bastante notorio. Y esta falta de respuesta, la gente se demuestra sin esperanza, que lo único que ellos sienten que pueden hacer ante la falta de respuesta de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de la Procuraduría General de la República, de la manera de la Fiscalía, es las calles. Hay madres que prefieren alzar la voz en las calles que quedarse con los brazos cruzados y solo ver. Ellas se rehúsan a no hacer nada por su hijo o aquellas esposas. Entonces, sí se ve precisamente y se ha demostrado que por más miedo que el gobierno intenta poner, de alguna u otra manera hay muchas asociaciones, muchos movimientos políticos o muchas organizaciones que se van consolidando porque no ven otra alternativa, no ven respuesta en las instituciones. Lo que sí, ¿verdad? Estoy viendo que mucho de la lucha se va a las calles, Ujú. ese movimiento de base, que es bien importante, porque si de alguna manera se organizan las comunidades, de alguna manera frenan una represión que puede haber. Tenemos un ejemplo de allá de Tecoluca cuando quisieron detener a un joven y toda la Sí, comunidad se expresó y ¿qué hicieron los policías? Se hicieron hacia atrás. sí. Entonces, ese es un ejemplo de organización bastante consolidada para que fuera el ejemplo para otros, porque no Ujú. vemos otra solución más que una lucha colectiva, no una lucha individual, entre alianzas, entre organizaciones, consolidar esas fuerzas en la que se le pueda demostrar y se le dé cumplimiento a lo que dice la Constitución, que el poder está en el pueblo, no en quienes nos gobiernan. Y nosotros cuando decimos, es que Bukele y su poder le estamos dando con nuestras mismas palabras más fuerza Sí. precisamente a ese sistema que él gobierna. Entonces yo digo, el poder está en el pueblo y solo el pueblo salva al pueblo. Por lo Ujú. tanto, esa es la unidad a la que nosotros hacemos un llamado, a la cual nos pronunciamos
y podamos seguir en esa ruta, obviamente, de lo que nosotros queremos. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Un Estado de derecho. Queremos que se cumplan las leyes, queremos que se cumplan nuestros derechos humanos. Esa es la lucha que tenemos que obviamente hacer y que esa precisamente, digamos, países, hermanos, también, a modo que el gobierno sea el gobierno el que se sienta presionado ante que lo debe de cumplir porque es su obligación. Entonces, ese es el llamado y aprovechando precisamente este 1 de mayo que toman esa postura, pues también va a haber una marcha, también van a haber medios internacionales y nacionales que demostremos la fuerza en las calles y que vean precisamente esa comunidad internacional que viene, que aquí algo está pasando en El Salvador y que esa no solamente es una pequeña oposición como ellos lo manejan, sino que vean al pueblo en las calles precisamente denunciando toda la situación, cada uno con su lucha, aquellos que han sido despedidos, aquellos por persecución política, aquellos por salud, etcétera, etcétera. Entonces, todos con una misma, obviamente, objetivo en común de lucha. Ivania, un enorme reconocimiento al trabajo que están haciendo como COFOPES. Vamos a estar pendientes si hay alguna otra información adicional sobre este caso, específicamente lo de el exministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde. La verdad es que es una situación que sobrepasa, porque como te decía al inicio, acabamos de ver el caso de Alejandro Mason, independientemente de lo que se esté evaluando o el tipo de delito, lo que sea, pero lo que vimos ahí trasciende a cualquier sistema de derecho, de justicia, no tiene forma de explicar. El gobierno, como siempre, prefiere callar y sabemos que el que calla es que algo esconde. Así que está claro que el gobierno a todo nivel, porque bien dicen que en este ejercicio de modelo concentrador de poder, nada se mueve, ni una hoja se cae si no lo sabe el dueño del circo. Y en este caso, que de lo que hemos hablado, lo más seguro es que la información también está ahí. Y las decisiones que se están tomando dependen también de ese espacio de decisión. Esperemos que el proceso avance, esperemos que en lo más pronto posible se pueda aplicar el sistema de derechos y que la familia y esa confianza que de alguna manera Landaverde puso en las instituciones tenga respuesta. Te agradezco el tiempo, Ivania, y habernos compartido esta información, la verdad, importante. Gracias, Franklin. En cualquier oportunidad siempre estamos a la orden y esperamos que esta información obviamente recaiga, ¿verdad? Y que se alce la voz de esta injusticia. A ustedes, gentes, gracias por estar con nosotros. Como siempre, ustedes saben, vamos a compartir pequeñas cápsulas de esta charla que hemos tenido, información importante. Vamos a ver si Ivania también nos comparte una copia o una captura de la carta para poderlas publicar y que ustedes también puedan ser testigos de este ejercicio, de esta información importante y valiosa. Y bueno, esperamos siempre sus comentarios, su reacción, sus sugerencias y también que acompañen este esfuerzo. El país, la gente, la población debe acompañar el hecho de que las cosas se deben de conocer, de que la verdad es importante, de que no se puede estar aplaudiendo a alguien solo por un color de bandera o por el resentimiento o hartazgo que tengamos. La verdad es importante y en este sentido creo que hay que seguir haciendo un esfuerzo sobre la base del pensamiento crítico, de la denuncia, del análisis correcto, de la información que se puede exponer para que la gente pueda abrir los ojos. Nos quedamos hasta acá y nos vemos a la próxima. Abrazos.